Diputada, tiene la palabra la diputada Cecilia Eguiluz. Gracias, presidente. Feliz día a todas las mujeres. Hoy, como todos los 8 de marzo, para nosotros son días de reflexión y de acción, porque la manera de demostrar cada una de las convicciones que nosotros tenemos, y sobre todo en el tema de los derechos de las mujeres, es actuando, es haciendo, es trabajando, y es no solamente con discursos, sino con la acción donde se demuestran realmente las capacidades que tenemos no solo las mujeres, sino los hombres, de transformar las cosas. Y sobre esto vamos a hablar en el transcurso de estos minutos que nos ha tocado hacer uso de la palabra. Nuestro partido, el Partido Colorado, ha sido un partido que tiene mucha historia en la defensa de los derechos de las mujeres, con mucha legislación al respecto, pero también con mucha acción en medidas no solamente legislativas, sino en medidas de gobierno. Y creo que es muy importante reconocer eso, porque reconocer nuestra historia nos hace construir un mejor futuro para todos nosotros. La Prosecretaría de Género del Partido Colorado es un organismo que viene trabajando muchísimo, que trabaja con mucha fuerza para intentar, de alguna manera, que todos los que estamos en política no nos olvidemos de los antiguos logros de nuestro partido y que muchos de ellos hoy siguen en vigencia. Hablamos de grandes figuras del Partido Colorado, como lo fue José Valle Ordóñez, pero también Domingo Arena, en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, y también Enrique Tarigo, que fue un defensor de todos los derechos de los más vulnerables y defensor de las desigualdades para intentar llegar a obtener una vida mejor para todos y la igualdad de derechos. Y yo voy a nombrar algunas de las acciones de nuestro partido históricas, y las voy a nombrar porque también en el día de hoy nosotros, las mujeres del Partido Colorado, por iniciativa de la diputada que está aquí con nosotros, como siempre, trabajando mucho, que es la diputada Graciela Matiaude, estamos presentando un proyecto de ley que es iniciativa de ella y que se los voy a estar comentando también. Pero quiero hablar de que nuestro Partido Colorado aprobó la ley de la silla, aprobó la ley de derechos civiles de la mujer en el año 46, tuvo las primeras ministras de Estado, tuvo las primeras legisladoras de este país, creó el Instituto de la Mujer en nuestro país, realizó proyectos de ley y leyes sobre varios temas que tienen que ver con las mujeres, entre ellos la licencia maternal. Creó la cuota para el ingreso de mujeres a la administración pública. Hoy que se discute todavía el tema de cuota en el ámbito político de participación, bueno, nuestro partido hace muchos años eliminó una discusión porque creó cuotas incluso para la inserción en la administración pública. La ley de divorcio por sola voluntad de la mujer, que ha hecho y que ha tenido una raigambre realmente vallista y que ha hecho que muchas mujeres tuvieran la libertad de tener esa opción que antes no tenían y que muchas padecieron por ello. La creación de la Universidad de Mujeres, la primer ley que reprime el proxenetismo, el primer proyecto también de ley de cuota política, que como mencionábamos a Enrique Tarigo, y también vamos a mencionar a Alba Casina, quien era diputada suplente en ese momento. También en el gobierno Colorado se aprobó la Convención Interamericana de Belén de Pará para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Y ahí empezó un largo recorrido en el cual todas de alguna manera hemos participado con este tema de intentar erradicar la violencia. En el 2004 se aprueba la ley también sobre violencia sexual, comercial o no comercial, cometida contra niños, adolescentes e incapaces, en el año 2004, como lo decíamos. En el 2010, y todavía no hemos tenido grandes resultados, pero el proyecto de ley de vivienda para las víctimas de violencia doméstica presentado por la senadora Montaner. En el día de mañana va a ser un año del fallecimiento de Marta.
la senadora Marta Montaner, exdiputada de esta Cámara, cuando nosotros leemos los proyectos de ley que ella presentó, más orgullosas nos sentimos de pertenecer al Partido Colorado, de pertenecer a la bancada, hoy poder trabajar con Susana, en su momento haber trabajado con Marta. En el día de mañana, hace un año que Marta no está, y nosotros hemos iniciado en todo el país para acompañar a Susana una campaña de recolección de firmas para que las amas de casa de nuestro país tengan su jubilación. Y parece mentira que se habla tanto y se hacen tantos discursos y todavía seguimos discutiendo un tema de esta naturaleza. Creo que hoy podríamos salir con un compromiso todos para llevar adelante este proyecto de ley para que las amas de casa de nuestro país, que tanto sacrificio tienen, que tanto han dedicado su vida a su familia, que han postergado en la mayoría de los casos, poder consolidarse ellas mismas como personas y profesionales en una vida fuera del hogar y han servido durante toda su vida a su familia y hoy siguen en el año 2017 sin tener causal jubilatoria. Eso debería avergonzarnos como país y por eso creo que todos nosotros, y este es un proyecto de Marta, que como bien decíamos mañana va a ser un año y ojalá todos nos puedan acompañar en esta recolección de firmas. Y hablaba de la importancia que ha tenido nuestro partido en los derechos de las mujeres. El Partido Colorado, un partido vallista, un partido que está arraigado en la historia de nuestro país y en el presente de nuestro país. Y que ha tenido grandes aliados hombres, porque los líderes de nuestro partido han sido grandes aliados en la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Y hay que reconocerlo, porque no solamente las mujeres luchamos por los derechos de las mujeres, sino que muchos hombres. Y esas cosas son importantes, porque es importante tener aliados y es importante que entendamos entre todos que una sociedad más inteligente y más justa se logra con hombres y mujeres trabajando por los mismos objetivos, porque somos distintos, somos diferentes, pero aunando los criterios de ambos, seguramente los resultados van a ser mejor. Y quiero decirles también que la tarea en nuestro partido, y ha sido un orgullo integrar esta bancada, donde desde que iniciamos las tareas, las mujeres del Partido Colorado hemos tenido iniciativas legislativas en muchos ámbitos, pero todas las iniciativas legislativas que hemos tenido en conjunto y firmadas por todas nosotras han tenido que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, de los más vulnerables, de los discapacitados, y en el día de hoy estamos presentando, como les decía, un proyecto de ley que entendemos es de justicia y que vamos a leer una parte de ese proyecto en unos minutos. Además de la tarea que está realizando la Prosecretaría de Género a nivel nacional, que hoy además va a acompañar a la marcha y muchas jóvenes están trabajando con todo lo que tiene que ver con los soportes informáticos para poder difundir la tarea que hacemos las mujeres dentro del partido, y todas ellas son mujeres de acción. En mi departamento, y quiero hacer un punto aparte sobre eso, mi departamento, el departamento de Salto, tiene el 11,6 de desocupación. Es el departamento con el índice más alto de desocupación del país. Y como ustedes se darán cuenta, las más afectadas son las mujeres. Porque en ese índice de desocupación hay muchísimas madres, muchas de ellas jefas de hogar, que hace más de un año no consiguen trabajo ni siquiera en la zafra. No hay trabajo en el departamento de Salto, sobre todo para los sectores más vulnerables. Muchas veces hablamos de la preparación y hablamos de un montón de cosas, pero la realidad indica que estamos fallando, que el Estado está fallando en defender y en poder propiciar igualdad de oportunidades, como dice el cartel que hoy nos representa como lema en esta bancada. Al 11,6 de desempleo se le sumó que una decisión política hace un año y medio dejó de 250 mujeres, de 250 personas a 111 mujeres sin trabajo por una decisión política, la mayoría de ellos grados menores en la Intendencia, y el doctor Andrés Lima, en una actitud absolutamente irracional, dejó sin trabajo a 111 mujeres. Les quiero decir que hemos hecho y venimos haciendo el seguimiento, y la mayoría de esas 111 mujeres
todavía no tienen trabajo en el departamento de Salto, engordando esta cifra del 11,6% de desocupación. Entonces, no solamente tenemos que hablar de los derechos, sino que tenemos que accionar para que las personas los tengan. Y lamentablemente, esas mujeres, la mayoría de ellas son jefas de hogar, todas madres, muchas fueron cesadas, embarazadas y siguen aún sin conseguir trabajo y están aún desempleadas en el departamento de Salto. Quiero decirles también que hace un año en el departamento de Salto se cerró el hogar para mujeres víctimas de violencia doméstica. Estamos trabajando fuertemente y tratando de conseguir aliados para intentar de alguna manera poder llevar adelante una reapertura digna. Y no tiene nada que ver con un tema político, tiene que ver con un tema de necesidad, porque los índices en mi departamento, al igual que en todo el país, siguen creciendo en los casos de mujeres víctimas de violencia doméstica y en la mayoría de los casos, como todos sabemos, la realidad indica que no tienen a dónde ir. Con las mujeres de nuestro sector político también estamos trabajando con el tema de las adicciones, porque creo que es importante que hoy quede también en los anales del Parlamento que lamentablemente las mujeres tenemos y son muchas de ellas víctimas de las adicciones y no por el consumo, sino porque son las madres, las hermanas, a veces las abuelas, que lamentablemente tienen en su familia y en su seno alguna persona que está con este problema de adicciones y que le genera un gravísimo problema familiar y que muchas veces las madres y las abuelas son las que son golpeadas, que son vulneradas en sus derechos en la interna de su casa y no tienen muchas veces a dónde recurrir. Hay acciones que se pueden tomar al respecto, hay muchas iniciativas para hacer, pero la realidad indica que vivir en el interior, y lo dijeron varias compañeras acá de todos los partidos, no es lo mismo que vivir en Montevideo. Y quienes vivimos en el interior muchas veces tenemos menos herramientas y la mayoría de las mujeres, jefas de hogar, que viven esa situación, no solamente el consumo de droga consume a quien se droga, sino que consume a la familia, y las mujeres que son el bastión de esa familia lo sufren tremendamente y ha sido una causa también de suicidios, que del suicidio no se habla mucho porque hay diferentes teorías sobre si se tiene que hablar o no, pero la realidad indica que las adicciones están llevando a mucha gente por ese camino, y no solamente el que consume, sino al entorno familiar que está absolutamente destruido y no sabe cómo acceder a soluciones o herramientas que le puedan dar contención, que es lo mínimo que puede tener una familia en esa situación. Si tendremos problemas las mujeres, y si tendremos también la capacidad y la resiliencia de salir adelante, y si tendremos nosotros acá en el Parlamento una posición pero absolutamente relevante en el sentido de poder hacer cambios, y esos cambios son los que nosotros tenemos que hacer, y por lo tanto nosotros somos mujeres de acción. Y cuando muchas veces se discuten esos temas, hay gente que piensa que estamos haciendo agravios políticos o que estamos yendo contra un partido u otro. No, si no nos unimos en estas luchas, no vamos a tener ningún resultado que sea óptimo. Y para ir atrás de resultados tenemos que ir atrás de resultados óptimos, si no vamos a seguir emparchando y vamos a creer que avanzamos en muchos sentidos, pero la verdad es que no estamos avanzando porque la situación de las mujeres realmente sigue siendo muy vulnerable y no vamos a hablar de la violencia doméstica. Queremos finalizar nuestra locución haciendo mención, como les decía, al proyecto de ley que estamos presentando en el día de hoy, a iniciativa de Graciela Matiaude, la diputada de Canelones, y con la firma de todas las diputadas del Partido Colorado, que nos hemos sumado y que vamos a defender una postura que entendemos justa. Tiene que ver con la limitación o suspensión
de la patria potestad para los hombres que han ejercido hechos de violencia doméstica. Como ustedes saben, y como hay muchos casos, luego de haber ejercido hechos de violencia doméstica contra sus parejas, cónyuges, padres de los mismos hijos que comparten la patria potestad, muchas veces se les sigue otorgando, no se les suspende, no se les limita y siguen teniendo estas personas violentas que han ejercido violencia e incluso no solamente violencia verbal, obviamente, sino que violencia física o incluso haber cometido asesinatos sobre sus parejas y no existe hoy una reglamentación que los limite o los cese en su patria potestad. El proyecto que estamos presentando hoy apunta a esto. Entendemos oportuno legislar en cuanto al instituto de la patria potestad, limitando la misma o incluso decretando su pérdida para con el agresor, cuando éste atente contra la vida o integridad física de su cónyuge o concubino, o incurra en situaciones que constituyan violencia doméstica acorde a las previsiones de la Ley 17.514 del 2 de julio de 2002. Entendemos, este proyecto está ingresando en el día de hoy al Parlamento, lo hemos firmado todas nosotras, entendemos que es de estricta justicia iniciar una discusión en ese sentido y poder darle a esos niños que ya de por sí han sido víctimas de violencia doméstica por haber tenido la desgracia de padecerla en su casa o de ver agraviada a su propia madre, que no tengan el resto de la violencia de tener que seguir teniendo a su padre como a su padre agresor con la patria potestad de esos niños. Muchas gracias, señor presidente.